días, niño. Tengo una pregunta que hacerles. Piensen en algo que ustedes aprecian mucho o aman mucho. Ahora, imagínense que alguien viene y se los quita. Lo más probable que llorarían, que estarían muy tristes, quizás por días. Bueno, piensen en eso y les voy a compartir hoy un versículo que encontramos en la palabra de Dios. Van a entender por qué les traigo esa pregunta primero de pensar en algo que ustedes aprecian mucho. Este versículo lo encontramos en el libro de Juan. El libro de Juan lo encontramos en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Escuchen por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, vamos a hablar de lo que significa este versículo de la palabra de Dios. Escuchen, por favor. Aquí lo tenemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es el mundo? ¿De qué está hablando este versículo? El mundo se refiere a personas como tú y como yo, a todas las personas que vivimos en el planeta Tierra. A eso se refiere cuando hablamos del mundo. Luego dice que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Recuerdan cómo al principio les pedí que pensaran en una persona o en una cosa que ustedes apreciaran mucho y cómo se sentirían si de repente lo perdieran? Dios dio a su Hijo a morir por ti y por mí, para que por medio de Él nuestros pecados puedan ser perdonados. Él perdió Él perdió lo más apreciado que es para Él, su Hijo, al darlo en la cruz para morir por ti y por mí. Ahora, para que todo aquel que en Él cree, creer en Jesús quiere decir cuando confiamos en la obra que Él hizo en la cruz, de que Él murió por tus pecados y por los míos. Eso significa creer en Jesús. Entonces, ¿cuál es la promesa que Dios nos da cuando creemos en su Hijo Jesucristo? Que no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos hace una promesa que cada persona que cree en la obra de Jesús que Él hizo por ti y por mí, que Él murió en la cruz por tus pecados y por los míos, Dios nos promete vida eterna. Y la vida eterna empieza con una relación con Él. Empieza desde el momento que tú crees en Jesús. Y un día, entonces, cuando ya no estés aquí, estarás en el cielo con Él. Es una promesa que Él nos hace en su palabra. Y Dios no miente. Vamos a leerlo de nuevo. Juan 3:16, recuerden, está en el Nuevo Testamento de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una promesa que Dios te hace a ti hoy. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida eterna. Adiós.